Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Buenas noches. ¿Cómo están, padres? ¿Y madres también? ¿Hijos también? Bien. Quiero que le demos un aplauso a todos los padres. Feliz día.
de padres. Pero también quiero que le demos un aplauso a aquellos hombres que tal vez no son padres, que no tienen hijos, pero sí cuidan de otras personas, sí le dan amor, sí le dan protección, cuidado a otras personas que cuidan de otros. Ellos cuidan de otros como que si fueran sus propios. Así que gracias a Dios por esos hombres. Me dijeron que está bien que tomemos fotos y todo eso, pero si podemos poner los celulares en vibrador. Me pidieron desde allá atrás que pongamos los celulares en vibrador. Al principio de ese video, el que está hablando ahí empieza a dar un montón de datos. ¿Me pueden encender estas luces de aquí, por favor? Empieza a dar un montón de datos de que cuando los padres están presentes en la vida de sus hijos, hay menos probabilidad de que los hijos caigan en las cárceles, en la vida de crimen, un montón de cosas así. Y tengo otros datos aquí. Otros datos que vamos a empezar con los bebés. Con los bebés usualmente dicen primero papá antes que decir mamá. ¿Sabían eso ustedes? ¿Mamá? Lo siento, mamá. No es siempre, pero usualmente sí. También hay una sociedad de psicólogos, se llama la Sociedad de Personalidad y Psicología Social. Ellos dicen que el amor y la aprobación de un padre es más importante, muchas veces más importante que la aprobación y el amor que de la madre. Madre, lo siento, pero eso quiere decir que los padres son muy importantes en la vida de sus hijos. Ronald Rohner, de la Universidad de Connecticut, dice: el amor paternal es crítico para el desarrollo de la persona. Y como podemos ver, no solo es para el desarrollo de la persona, sino que el ser un buen papá con sus hijos no solo tiene un efecto negativo o positivo con sus hijos, sino que dentro de la sociedad también, como podíamos ver en el video, que los adolescentes sin padre tienen la doble probabilidad de involucrarse en actividades sexuales tempranas. Y también las muchachitas tienen hasta 7 veces más probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. También un buen padre presente en la vida de sus hijos reduce la probabilidad del uso de droga o de caer presos, encarcelados. No solo eso, sino que hace algo bueno también, que les mejora académicamente a los niños, cosas así. Entonces, todos estos datos solo me pone a pensar en algo que sucede hoy en día, que a mí me causa mucha tristeza, porque lo he escuchado aquí dentro de la iglesia. He escuchado a una persona decir que no le gusta celebrar el Día de los Padres. ¿Por qué? Porque solo le recuerda a abandono. Una vez yo y mi hermana estábamos en un cumpleaños de una amiga y habían primos ahí de nuestra amiga que nosotros no lo conocíamos. Así que le preguntamos: ¿ustedes son primos por parte de madre o de madre o de padre? Y todo el mundo se quedó callado, como que no hablan del padre ahí, no hablan del padre ahí. Y me dio mucha tristeza porque el padre tiene que estar presente. También otra hermana de aquí, de la iglesia, ella pensaba que cuando estaba pequeña, ella pensaba que el papá, era normal que el papá no viviera en la casa, que el papá solo verlo una vez a la semana, cosas así. Lastimosamente la sociedad ha normalizado ese comportamiento que Dios no quiere, Y antes de entrar en materia completamente, vamos a orar. Así que cerremos nuestros ojos, pongamos ese tiempo en las manos de Dios. Dios, gracias por este día. Gracias, Dios, porque podemos celebrar a aquellos hombres, Dios, que son padres. También celebrar a aquellos hombres que se comportan como padres, Dios, que nos cuidan, que nos aman. Así que, Dios, te pido que bendigas a estos hombres que están aquí, que ellos puedan tomar una decisión, Dios, de no solo ser el proveedor para sus hijos, sino que involucrarse, Dios. Como decían en el drama, Dios, estorbar el mal comportamiento de los niños y darles un buen ejemplo que vaya a afectar no solo sus vidas, sino que la sociedad entera, Dios. Así que ponemos ese tiempo en tu mano, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos. Amén.
Vamos a leer hoy un salmo que es conocido como el salmo para los padres. Ustedes saben que Proverbios 31 es el proverbio para las mujeres, pero este salmo es un salmo para los padres. Salmo 128, es bien corto, lo vamos a leer todo, vamos a ir verso por verso. Vamos a ver en el primer verso, que dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Entonces podemos ver esa palabra, teme. Qué feliz es el que teme. ¿Cómo así? Temor, ¿qué es eso? El temor de Dios, el temor a Dios en la Biblia no es algo malo, en realidad es algo bueno. Y cuando pienso en temor, yo pienso en, a donde yo vivo hay una perrita que es flaquita, chiquitita, y en la calle anda una perra que nadie sabe cómo se llama, le dicen la gorda. La perrita chiquitita y la gorda. La cosa es que la perra gorda tiene en zozobra a la perrita chiquitita, a Lulú, así se llama Lulú. Pobrecita Lulú, ni siquiera puede salir a la calle porque ya la perra gorda le va a caer encima. Ese no es el temor. El temor de Dios no es como la perrita que le tiene miedo a la gorda. Nada que ver. El temor de Dios no es lo que Dios me puede hacer a mí. El temor de Dios no es lo que Dios me puede hacer a mí, sino que lo que yo le puedo causar en el corazón de Dios. El temor de Dios, el temor a Dios es darle honra a Dios, es querer agradar a Dios, respetar, obedecer. Y de eso se trata, obedecer. No es lo que Dios me puede hacer a mí, sino cómo yo puedo obedecer a Dios. Y el punto de obedecer a Dios es no causarle tristeza, no causarle vergüenza, sino que hacer las cosas que le dan honra. Vamos a leer en Salmo 112.1. Vamos a leer muchos salmos aquí, pero por favor vayan anotando, vayan viendo su boletín. Todo ahí, Salmo 112.1. Dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos, los que se deleitan en obedecer sus mandatos. Y ya hemos visto en esos dos versos la palabra temor, temer a Dios. ¿Por qué es tan importante temer a Dios? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en Proverbios capítulo 1 en el verso 7. Dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría. Desprecian la sabiduría y la disciplina. Esa es la versión NTV. Vamos a leer la traducción lenguaje actual. Dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar ¿cómo? Por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. O sea, la gente ignorante se quiere quedar tonta. Después tenemos Proverbios 19. Todos estos proverbios dicen básicamente lo mismo. Dice Proverbio 9:10, dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado, ¿el qué? Buen juicio. Entonces, el que no quiere ser corregido se ve como un tonto, y el que sí quiere ser corregido por Dios da buen juicio, da inteligencia, dice otra versión. Después tenemos Salmo 111, verso 10, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Así que podemos ver que el temor de Dios es la base, es la raíz, es el comienzo de lo que es una vida llena de sabiduría. Y adivinen qué, Dios quiere darte sabiduría. Ahí pueden escribir en su boletín, no va a aparecer en la pantalla, pero Dios quiere darte sabiduría. Y escriban ahí al par de Dios quiere darte sabiduría, escriban Santiago 1.5. Ese verso no va a aparecer en la pantalla y no lo tengo aquí en mis notas, pero Santiago 1.5 básicamente lo que dice es que si alguien quiere sabiduría, pídesela a Dios. Si alguien quiere sabiduría, pídesela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y nos va a dar esa sabiduría. Ok, vamos a volver al Salmo 128, en el verso 1. Aquí estamos viendo lo que es necesario para
ser un buen padre. El verso 1 dice, qué feliz el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Dice, gozarás del buen fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Como podemos ver ahí dice feliz 2 veces, después dice gozarás. Gozar de nuestro empeño, las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros. Todas esas cosas son cosas que Dios nos quiere dar. Eso no significa que solo porque estamos obedeciendo a Dios que todo nos va a ir bien. No, podemos pensar en, ¿cómo se llama? Podemos pensar en José el soñador, el hijo de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos como un esclavo, lo compra Potifar, ya cuando está en Egipto. Después la esposa de Potifar le quiere poner los cuernos a su esposo con ese muchacho y él dice, no, voy a obedecer a Dios, no me voy a acostar contigo. Después ella miente y dice que él la quería violar. Lo mandaron a la cárcel, en la cárcel él fue bendecido por Dios, en todo momento él fue bendecido por Dios, porque él seguía los caminos de Dios. Entonces eso no significa que solo porque estamos siguiendo los pasos de Dios que todo va a ser fácil. Hay que entender que Dios nos quiere prosperar, Dios quiere que seamos felices, Dios nos quiere dar entendimiento, pero eso es a mediado de que vamos cumpliendo con sus palabras. El verso 3, aquí es ya cuando entramos con más cosas que son para los esposos y para los padres. Verso 3 dice, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Así que vamos a leer ese verso y piensen como una imagen, una vid en la casa, palos de olivo en el hogar, ¿qué representa todo eso? Y vamos a ver solo la primera parte. Tu esposa será una vid fructífera, floreciente en el hogar. Cuando dice una vid fructífera, no solo quiere decir que tu esposa te va a dar hijos, porque sí, te puede dar hijos. Pero no solo eso representa a la esposa, la vid en el hogar. Vamos a leer Zacarías 3:10, que dice así. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 4. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Así que podemos ver la vid, como vemos en esos versos, no solo significa que nos va a dar frutos, sino que nos trae paz. Dice que nos vamos a sentar debajo de la vid, debajo de nuestra higuera, que los vecinos van a llegar y vamos a tener paz. Así que la esposa dentro de su hogar no solo es para darles hijos, sino que la esposa trae paz. La esposa trae felicidad para el hombre que sigue los caminos de Dios. Y vamos a ver la siguiente parte del verso, dice, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Quién tiene una mata de olivos aquí? Nadie. Qué bárbaros, bárbaros. Ok, unos datos sobre los olivos. El olivo es un árbol que tarda mucho en madurar, pero también es uno de los árboles más duraderos. En Grecia hay un olivo que tiene más de 2000 años y sigue dando frutos. Un olivo que tiene más de 2000 años y sigue dando frutos. Hay muchos olivos que tienen más de 1000 años de edad. Así que eso es lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos. Vamos a seguir viendo. Otro dato de los olivos es que necesita mucha luz del sol. Así que necesita mucho cuidado, que lo estén podando, porque que le quiten las ramas extras para que el sol le dé a toda la mata. Entonces igual con sus hijos necesitan mucho cuidado. Como decían en el drama, estórbenle a sus hijos, tienen que estar viendo el celular, que con quién están hablando. Hay tantas cosas en el internet, no solo la pornografía es mala en el internet, con quién están hablando, qué es lo que están viendo en YouTube, porque uno piensa, está en YouTube, no está viendo nada malo, pero puede estar viendo algo
satánico, puede estar viendo malas influencias, un resto de cosas. Así que tengan mucho cuidado de sus hijos. Sus hijos necesitan mucho cuidado porque ellos tienen que madurar y ustedes quieren que sus hijos, que son como un olivo de mucho fruto. El olivo en la Biblia no solo es una rama, no solo es un árbol. El olivo tiene muchos significados en la Biblia. Podemos ver en Génesis 8:11, no va a aparecer en la pantalla, pero esta historia es cuando Noé saca la paloma, cuando están en el arca, saca la paloma, y la paloma regresa ¿con qué? Con una rama de olivos. Entonces la rama de olivos, el olivo significa restauración, significa paz, significa reconciliación. También los olivos nos representan a nosotros bajo el cuidado de Dios. Como dice en Salmo 52:8, que dice, pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Así que sus hijos son una bendición de Dios. Sus hijos deberían traer paz y felicidad a sus hogares. El verso 4 de Salmo 128 dice, esa es la bendición de Dios para los que le temen. Que su esposa va a ser fructífera, como una vid fructífera, que sus hijos van a ser como olivos, retoñando alrededor de su mesa. ¿Qué imagen más pacífica esa del verso 3? Si podemos poner el verso 3. Una vid fructífera, floreciente en el hogar, y sus hijos como vigorosos retoños de olivo alrededor de su mesa. Esa da una imagen de paz, da una imagen de felicidad. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros, como dice el verso 4. Esa es la bendición de Dios para los que le temen, para los que le temen. Así que el verso 5 dice, que el Señor te bendiga, Padre, que está aquí, que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Ok, cuando dice Sión ahí, la palabra Sión básicamente significa ciudad de Dios. Originalmente, Sión era una fortaleza en una montaña que quedaba en la ciudad de Jerusalén. Pero eventualmente ahí pusieron el templo, Salomón construyó el templo ahí, y después de eso se conocía como, solo la palabra Sión significa ciudad de Dios. Entonces Dios desde su ciudad, como dice ese verso, que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros los hombres, los padres que le temen a Él. Verso 6 dice, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Así que podemos ver que la bendición de Dios que Dios nos quiere dar a ustedes padres, nos quiere dar, yo no soy padre, que les quiere dar a ustedes padres, es que esa bendición no solo se quede en la familia, sino que esa bendición que son sus hijos, su esposa, su hogar, sino que sea de bendición y que sea de luz para sus vecinos, para su ciudad, para todo el país. Como dice, que Israel tenga paz, que en Santo Domingo haya paz, que en República Dominicana haya paz. ¿Por qué? Porque ustedes son unos padres que temen a Dios, que quieren andar en sus caminos. Y que su temor de Dios no solo tenga influencia en sus hijos, que tenga influencia en todos. Eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos continúen ese buen ejemplo del temor a Dios y vivir sabiamente en todos sus caminos. Eso es lo que Dios quiere. Y voy a volver al verso 5, que dice, que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Una pregunta, ¿qué mayor bendición nos ha dado Dios? Además de Jesús. Jesús es la mayor bendición. ¿Qué mayor regalo nos ha dado Jesús, Dios, además de la vida eterna? La vida eterna, una vida eterna con Él en su ciudad, donde Él está, donde Él habita. ¿Qué mayor bendición? ¿Qué mayor bendición de tener a Dios como Padre? Dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él, los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tal vez ustedes vienen aquí y pueden pensar, yo no soy un buen padre,
O los hijos pueden venir aquí y pensar, yo no tengo un buen padre. Pero nosotros al momento de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, al pedirle perdón por nuestros pecados y humillarnos ante Dios y pedirle que Él entre en nuestros corazones, como dice ese verso, Dios nos da el derecho de llegar a ser hijos de Él. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando recibimos ese regalo. Así que esto es todo por hoy. Vamos a orar. Yo quiero orar por los padres que están aquí, pero quiero orar primero por todas las personas que no han puesto su fe en Jesucristo, que entienden el mensaje de salvación, que ustedes entienden que Dios murió por ustedes y que Dios quiere ser su Padre, que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios va a ser su Padre. Así que vamos a orar. Dios, gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Lo hiciste por amor cuando yo era aún un pecador. Gracias porque Jesús vino, entregó su vida como un regalo para yo poder recibir vida eterna. Gracias Dios por eso. Acepto tu perdón, acepto tu regalo en esa cruz, acepto tu sacrificio en la cruz, Jesús. Danos sabiduría para vivir como hijos tuyos, Dios, hijos dignos tuyos, pero también, Dios, dale sabiduría a todos los padres que están aquí, Dios, que quieran adquirir de tu sabiduría, que quieran andar en obediencia a ti, Dios. Y que esa obediencia, Dios, pueda ser visto por sus hijos, que pueda ser visto por sus vecinos, en su trabajo, donde sea que vayan, Dios. Y que estos padres que están aquí, Dios, puedan ser luz, que entiendan que su rol en la familia es tan importante, Dios. La vida de muchos depende del comportamiento de los padres, Dios. Así que danos sabiduría para vivir como hijos tuyos. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.